Hola, ¿qué tal, apreciados amigos? Un placer saludarlos nuevamente. Hemos llegado a la lección número 3 en esta travesía del libro de Éxodo, donde estamos aprendiendo maravillosas y hermosas lecciones para nuestra vida, cómo a través de este peregrinaje donde Dios estuvo con su pueblo, Él también está con nosotros en medio de las situaciones difíciles. Y bueno, hemos llegado a la lección número 3 para el 19 de julio, titulada Un comienzo difícil. El mismo nombre de la lección habla de que no debió haber sido fácil. Sin embargo, Dios seguramente caminó con ellos. Y para esto tenemos un invitado de lujo hoy, ¿verdad? Que nos está acompañando, que es nuestro querido hermano Manuel Olmedo de la iglesia de Betel San Diego. Hermano Manuel, nos da mucho gusto que esté con nosotros. Bienvenidos, gracias por estar aquí con nosotros. Es un placer, pastor, y agradeciendo también por la invitación. Sin duda será una nueva experiencia para mí y seguiremos desarrollando nuestra vida para gloria y honra del Señor. Qué bonito, Manuel. Estoy seguro de eso. Y bueno, la lección entonces se titula Un comienzo difícil. El versículo está en Éxodo 5, 1 y 2, que dice: Después Moisés y Aarón se presentaron ante Faraón y le dijeron: El Señor, el Dios de Israel, dice así: Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿Quién es el Señor para que yo obedezca su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco al Señor, ni tampoco dejaré ir a Israel. Parece que hay una buena pelea que ocurrió aquí, ¿verdad? Pero antes de entrar en materia, yo quiero pedirles, queridos hermanos y amigos, que puedan acompañarnos con una oración para pedir la bendición de Dios y que Él pueda guiar nuestros pensamientos en el estudio de su palabra. ¿Podemos orar juntos, hermano Olmedo? Claro. Vamos a orar. Querido Padre, háblanos a través de tu palabra hoy, que esta lección que tú preparaste para nosotros pueda ser de bendición para nuestra vida. Danos sabiduría y ayúdanos a encontrar enseñanzas de vida para que fortalezcan nuestra caminar contigo. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien, querido hermano Manuel. Muchas personas a veces creen que no es fácil la vida cristiana, ¿verdad? Cuando hay gente que se une a una iglesia, piensa, no, ahora todo va a ser literalmente color de rosa, no va a haber problemas, todo va a salir bien, las relaciones en la familia van a estar bien, va a haber mucho trabajo. Pero, ¿qué pasa cuando después de que una persona le ha dado su corazón a Cristo, empieza a haber adversidad? ¿Qué pasa cuando hay dificultades? Tendemos a veces a desanimarnos, ¿no es cierto? En la historia de Moisés, cuando Dios llamó a Moisés, él fue en el nombre de Dios, ¿verdad? Vimos la lección pasada que él había ido con la convicción y que Dios había fortalecido su fe. Pero ahora que él va, empiezan a ocurrir situaciones complicadas y difíciles. Entonces, cuando Moisés se presenta ante Faraón, él llevaba una petición muy especial respecto de Dios. ¿Puede usted explicarnos un poco, hermano Manuel, cuál fue la petición de Dios a través de Moisés? Bueno, Dios había instruido a Moisés que se presentara ante el faraón para, Que él había para, una petición para que lograran un cometido, ¿no? para que su pueblo pudiese salir 3 días de camino, dice la palabra, para que le adoraran. Este, el, el- el- el comienzo, como dice la lección, fue muy difícil porque el faraón pensaba que Moisés ah, iba a reclamar el lugar que le correspondía en Claro. la cultura egipcia, ya que él había crecido en el palacio y Era el candidato más apto, quizás, era ¿no? uno de los herederos al trono. Claro. Y esto, cuando Moisés se presenta ante él y se da cuenta que no es lo que él estaba pensando, ah, Faraón se niega rotundamente y le responde: ¿quién es Dios? Yo a él no le conozco. Ujú. Eso está tremendo, ¿no? Porque dice la historia que Tutmosis III
la historia de la egiptología, era un niño cuando fue puesto en el trono bajo la regencia de Hatshepsut, ¿sí? Para evitar que Moisés fuese proclamado faraón. En este caso, Hatshepsut era la hija del faraón, ¿verdad? Entonces ponen a un niño chiquito porque realmente, ¿verdad? Uno pensaría, bueno, a lo mejor es producto de la imaginación bíblica, pero no. Tutmosis III fue puesto cuando era literalmente un niño, ni siquiera un adolescente, porque realmente Moisés era el candidato más fuerte que de alguna manera el pueblo recordaba y también lo querían los egipcios, pudo haber sido, ¿verdad? Entonces, 40 años después, imagínense, aparece Moisés diciendo, hey, yo vengo otra vez, ya vine, ¿verdad? Del exilio y yo quiero imaginarme que el pueblo se puso nervioso porque ahora, miren, ahora sí que nuestro gallo, nuestro candidato. Sin embargo, realmente Moisés, hermano Manuel, quería el trono, había regresado a Egipto para reclamar el trono del faraón. No, por supuesto que no. Él llevaba consigo una instrucción que le había dado el mismo Dios acerca de la liberación del pueblo de Israel. Fue un duro comienzo porque las partes que desarrollan esta historia se mostraban hasta cierto punto negativas. Sí. Incluso el pueblo de Israel, ya con muchos años en Egipto. Y en esclavitud, ¿no? Con un pensamiento ya aplastado. Sí, ¿no? habían algunos, dice el espíritu de profecía, adaptado la cultura egipcia e incluso se doblaban sus rodillas ante dioses ante las falsos. deidades. Claro, eso es interesante porque ellos pensaría cualquiera, bueno, si ya vives aquí, pues hazte como los de aquí. Pero ellos tenían un Dios, el Dios verdadero, ¿verdad? Que había llegado. Y cómo es triste que lamentablemente ellos estaban olvidando acerca de Dios. Ahora, algo interesante en este caso es la petición era clara y sencilla de Dios a través de Moisés, era deja ir a mi pueblo, ¿no? ¿Era fácil o era difícil ese pedido? Ahora, el faraón, eh, ¿cómo accedió él? ¿Verdad? ¿Cuál fue la respuesta? No sé, de alguna forma a lo mejor cualquiera hubiera dicho, bueno, pues si quieren ir a adorar, quieren ir a la iglesia, ustedes crean en ese Dios, vayan. Pero la respuesta de Faraón, hermano Manuel, a mí me llama la atención. En Éxodo capítulo 5, verso 1 en adelante, dice, y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Pregunta. Y entonces responde, yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. La pregunta que tengo para usted y para ustedes, queridos hermanos y amigos, ¿realmente Tutmosis III no sabía quién era Jehová? Cuando tenían de esclavos a cientos de años a los hebreos. Supongo que sí, aunque la Biblia dice que ya los egipcios se habían olvidado quién fue José, Sí. que fue que los invitó Que fue por sí, pedido claro. de Dios a habitar en Gosén, en parte de Egipto. Entonces, yo entiendo que sí sabía porque nuestros vecinos se dan cuenta cuando nosotros salimos a la iglesia y muchas veces Claro. preguntan. ¿Qué hacen estos, no? que- ¿Qué creen? Sí, Claro. sí. A veces por curiosidad incluso, ¿no? Claro, y Ya. él como gobernante sin duda que sabía. Era el rey, era el faraón, ¿verdad? Así Era es. el que gobernaba el mundo entero, no iba a saber. Pero me parece, ¿no le parece, hermano Manuel, que esto era más un desafío? Sí, Como una especie de, yo no sé quién es, sí, no me interesa quién es, ni tampoco voy a hacer lo que él me pide. sí, claro. Él mostró esa valentía, ¿no? Que, que muchas veces también nosotros mostramos cuando tenemos un desafío.
él prácticamente desafió. Una arrogancia, ¿no? Era un Sí, rey arrogante, sí, ¿no? ajá. El desafío no era solo contra Moisés, en este caso era directo contra Dios. Ahora, Manuel, se puede ver aquí, a la luz del gran conflicto entre el bien y el mal, cómo el enemigo a través de Faraón, ¿verdad? O Faraón pues, siendo usado por el maligno, está desafiando en este caso al pueblo de Dios y en este caso se vuelve a ver la guerra entre el bien y el mal. La actitud que él utiliza, hay un paralelismo en Apocalipsis capítulo 11, verso 8, que está muy interesante porque allí en Apocalipsis 11, 8 se habla de la actitud que habría en los últimos tiempos respecto a aquellos que desafiaran a Dios. Dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual, y aquí está interesante, dice, se llama Sodoma y qué cosa. Y Egipto. Y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Ahora, yo tengo un problema aquí, Manuel. Jesús no fue crucificado ni en Sodoma ni en Egipto. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir, verdad? Recordamos que el libro de Apocalipsis es un libro con muchos símbolos, ¿no? Así es. Pero me parece que, ¿no le parece a usted más bien que más que referirse a un lugar, se está refiriendo a la misma actitud que tuvo en este caso el faraón, diciendo, yo no conozco a Dios ni voy a dejar ir a mi pueblo? ¿Qué piensa de esto usted? Bueno, En este caso, por ejemplo, Faraón tiene la misma actitud, ¿no? Que tuvieron en este caso Francia, ¿no? En el siglo XVIII, cuando los franceses dijeron públicamente, ellos se declaran, sacan a una mujer que era una prostituta, hacen una procesión por toda París sí, y se declaran como una nación totalmente atea. sí, No es que no conocieran a Dios, porque en Francia, por ejemplo, estuvo Juan Calvino, uno de los precursores de la gran reforma así es. del mundo, pero ellos declaran que no quieren saber nada de Dios, declaran que Dios no es el importante en sus vidas. ¿Hay alguna similitud en este espíritu con el del faraón frente a Moisés? Sí, por supuesto que sí, porque la actitud que Faraón mostraba es parecida a la que la Revolución Francesa se desarrolló al declararse una nación atea, Atea. que no quería tener nada que ver con Dios, Sí. y en cambio vistieron a una prostituta y la nombraron la diosa de la razón. Claro. Y eso les trajo muchos problemas, muertes, hambre, Todo pestes. eso. Incluso ellos cambiaron los días de la semana de 7 a 9 días, etcétera, etcétera. Eso es bien importante porque miren, me tocó en el 2015 estar ahí en París y lamentablemente fue un atentado que hizo Estado Islámico y no voy a olvidar cuando la gente llevaba flores ahí a algunos lugares emblemáticos, ¿no? Como pues la zona donde fue la Bastilla y todo esto. La gente no sabía en quién creer. No tenían, ni siquiera podían hacer un rezo, una oración. ¿Por qué? Porque ellos habían puesto su esperanza en esto. Tienen lamentablemente esa herencia, ¿no? Me acuerdo ahí en el Arco del Triunfo, que es un lugar emblemático, ahí estaban. Y es duro ver a un pueblo sin fe. Es duro ver a un pueblo que perdió su fe por causa de su arrogancia. Esto mismo les estaba pasando a los egipcios, ¿verdad? Ellos estaban haciéndole daño al pueblo de Dios. Sin embargo, algo que me gusta para avanzar un poquito en esta lección es la respuesta que Dios le dio a Moisés, ¿verdad? Imagínense, regresa Faraón todo desanimado, todo triste. Pues el Faraón dice que no, ¿ahora qué hago, no? Solo imagínense, Manuel, cómo ponérsele enfrente directamente al gobernante más poderoso del mundo, ¿no? Así es. Cómo Dios, y quisiera que nos explicara un poquito, cómo Dios trató a Faraón, cómo trató a Moisés para que no se desanimara, ¿no? Aquí estaba no recibiendo la amenaza de cualquier ser humano, sino de alguien que se creía Dios aquí en la tierra. Cómo Dios
trata a Moisés cuando la respuesta de Faraón es negativa? Bueno, Dios le presenta a Moisés la historia acerca de cómo había hecho un pacto con Abraham y le relató la historia hasta Jacob y le reitera que él no se olvida de sus promesas, Amén. que él debe seguir adelante con la instrucción que le ha dado y que el triunfo llegará, no sin antes darle una lección a Faraón. Wow. Eso está tremendo porque yo no sé, en algunas ocasiones nos hemos sentido nosotros desanimados, ¿no? Y algo que me gusta que ahí menciona Éxodo 6, dice, habló todavía, 6:2 Éxodo, habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Ahí otra vez, ¿verdad? Dios le da esa identidad, ¿no? Que le dice, no estás solo, Moisés. Yo soy Jehová, o sea, soy tu hacedor, ¿no? Soy tu Dios, que estoy contigo. Y entonces, como mencionó hermano Olmedo, dice, establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Ahora, ¿cómo en ocasiones nos podemos llegar a sentir como Moisés? En ocasiones podemos experimentar esto. Y ahí entonces la respuesta de Dios fue clara. Número 1, dice, lo que he hecho. Éxodo 6, ¿verdad? Me aparecieron los profetas y prometida la tierra prometida, ¿no? Hoy en día todavía algunas de esas naciones en Palestina siguen luchando por eso, ¿no? Y entonces le promete que les quitaría la opresión egipcia, les quitaría la esclavitud y entonces les desplegaría con su poder, los llevaría a la tierra prometida. No sé cuántas veces nosotros, o si usted, Manuel, alguna vez se ha sentido desanimado cuando hay adversidad, cuando hay problemas, y cómo usted, si quiere compartirnos, cómo se ha fortalecido en Dios a través de su palabra. Bueno, muchas veces me he sentido así. Sin embargo, una vez que uno conoce la misericordia, el amor de Dios, uno no le queda más que aferrarse a esas promesas. Y si hay algo que arreglar, se arregla y se vuelve otra vez al camino. Porque el Señor en toda la Biblia nos recuerda que Él es nuestro creador, nuestro sustentador y que está pendiente aún de la hoja del árbol que cae. Así que nosotros debemos de confiar en esas promesas y seguir adelante. Así es, así es. Ahora, el pueblo de Israel, cuando Moisés le habla el mensaje de Dios, dice el verso 9 de Éxodo 6, que Moisés habló a los hijos de Israel, pero uno quisiera escuchar, no, ellos se emocionaron, se pusieron felices, pero dice ahí, pero ellos no escucharon a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Qué difícil debe haber sido eso, ¿no? Como mencionó al principio, Manuel, ellos habían estado demasiado tiempo en Egipto y ellos habían aceptado la esclavitud, no solamente física, sino me parece que habían aceptado la esclavitud mental, ¿no? Tenían mente de esclavos, tenían espíritu de esclavo y estaban acostumbrados al latigazo. Era un pensamiento negativo, podemos decir, un pensamiento de no se puede. ¿Qué tanto puede llegar a afectar esto cuando nosotros llegamos a creer que estamos hundidos espiritualmente? Bueno, humanamente podemos dudar, podemos preguntarle al Señor, ¿por qué está pasando esto? Wow. ¿Cuál es tu respuesta? Y nuevamente confiar en que el Señor sabe todo y dice la promesa que junto con la tentación nos dará la salida. Así es. Ahora, ahí podemos ver en Éxodo 6 que Moisés pues se desanima, ¿no? Imagínense, él viene bien emocionado, listo, porque ha tenido un encuentro con Dios. Viene listo para ser el instrumento de los milagros que Dios va a hacer. Pero el pueblo dice, no, estás mal tú,
eso no va a ocurrir, llevamos más de 400 años esclavos aquí, eso no va a ocurrir. Entonces, yo me pongo en el lugar de Moisés un poquito, Manuel, y digo, yo me hubiera desanimado, yo me hubiera desanimado. Y así estaba Moisés también, ¿verdad? ¿Cómo estaba Moisés? Por supuesto que Moisés, en cierta forma, estaba molesto por la reacción del pueblo. Y hasta cierto punto la reacción del pueblo es entendible porque la influencia que habían recibido de los egipcios era demasiada. Y como, Aplastados totalmente. como lo mencionó usted, prácticamente se habían acostumbrado Sí. a esa vida. Así que cuando Moisés llega, ya ellos tienen otro pensamiento. Otro pensamiento. ¿Sí? Así que afortunadamente Dios siempre tiene gente fiel en su pueblo y ellos empezaron junto con Moisés a hablarle a esa gente. Qué todo bonito. es posible. Con Dios todo es posible. Con Dios todo es posible. Claro que sí, Manuel. Y entonces tengo una pregunta, Manuel, que quisiera que compartieran nuestros amigos. ¿Es pecado en ocasiones desanimarse? Por supuesto que no, pastor. Apenas este sábado en Sociedad de Jóvenes, un hermano que está estudiando medicina nos hablaba acerca de la enfermedad mental que no es percebible a la otra persona, como es la depresión. La depresión, ¿no? Y nos dio el ejemplo de Elías. Sí. Elías, después de verse manifestado el poder de Dios, se fue y deseó morir. Quería morir. Sí. El gran hombre, el gran profeta de Dios. Así ¿no? es. Así que, ¿por qué nosotros no podemos deprimirnos pero sin embargo, al caer en esta etapa, debemos reconocer que necesitamos ayuda y la única ayuda posible es la del Señor. Claro que sí. Encontramos en la Biblia que los grandes hombres de Dios se desanimaron. Incluso Jesús mismo, antes de dar su vida, en el Getsemaní, él clamó, ¿verdad? Y él decía, si es posible que pase de mí esta copa. Y en la misma cruz, él clamó, Dios mío, lama sabactani. Él se sentía lejos de Dios. Sin embargo, aunque pasaron por desaliento, ellos se aferraron al único que podía ayudarles, ¿verdad? Y eso también creo que es importante. En ocasiones podemos pasar por momentos difíciles, Manuel. Puedo a lo mejor deprimirme, puedo tener ansiedad, puedo tener miedo. Son emociones que en ocasiones nos traicionan, ¿no? Negativas, que nos sacuden nuestra naturaleza. Y no es falta de fe. Yo he escuchado gente que dice, no, pero hay que orar. Te pasó eso porque no has orado. Te pasó eso porque no has cantado. Te pasó eso porque no tienes fe. Pero miren, yo creo que hasta los hombres y mujeres de Dios en ocasiones se desalientan, se desaniman, pero ellos hicieron una sola cosa en común. En medio de su desánimo, de su desaliento, ellos siguieron adelante, siguieron confiando en Dios, aunque su naturaleza no respondía como ellos querían, como en el caso de Elías, ¿no? Que no quería comer, quería estar dormido de depresión totalmente, se quería morir, pero Dios le tuvo paciencia, no lo juzgó, lo alimentó, le hizo llegar hasta un lugar, lo llevó a la reflexión y al final pues se lo llevó al reino de Dios. ¿Qué lecciones tan bonitas nos puede dar esto también a nosotros, cierto? Claro, pues una de las lecciones que yo puedo captar es tener la plena confianza en que Dios conoce nuestra vida y es el que nos está guiando a la patria celestial. Qué bonito, Manuel. Por último, en Éxodo capítulo 6, 28, ahí Dios, cuando ve pues a Moisés con sus miedos, sus complejos, sus traumas, por así decirlo, ahí entonces, cuando Jehová habla a Moisés en la tierra de Egipto, Jehová habló a Moisés diciéndole, soy Jehová, di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que te digo a ti. Y ahí entonces Moisés otra vez dice, soy torpe de labios, ¿cómo pues me ha de oír Faraón? Y entonces Dios le dice algo interesante que quisiera que nos explicara en Éxodo 7:1,
y 2 dice, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. ¿Cómo es eso de que ahora Moisés es Dios y Aarón es profeta? ¿Puede explicarnos un poquito, Manuel? Bueno, en este asunto el Señor le da toda la autoridad a Moisés para que vaya y hable y esté lleno de confianza al enfrentar a Faraón y exigirle en cierta forma que deje ir al pueblo. En el caso de Aarón era el Era el mensajero, se mensajero. puede decir, que también iba lleno de fe y lleno de confianza para enfrentar esta situación. Wow, tremendo. Y en este caso, Manuel, hoy cómo esto sería aplicable a nuestro tiempo, porque hoy en día, pues el Egipto moderno necesita también oír un mensaje, ¿no? Que no siempre van a reaccionar. A Faraón no le gustó el mensaje, dijo, yo no voy a dejar salir. Y al contrario, hubo más resistencia, hubo más opresión, hubo más dolor. ¿Cuál es el mensaje que hoy se debería dar en este tiempo? Lo tenemos escrito en la palabra de Dios, Apocalipsis 12:6, es donde se encuentra el mensaje de los tres ángeles y es el que el pueblo adventista está llamado a predicar. La sociedad en estos momentos o en este tiempo se muestra en cierta forma como Faraón. Ujú. ¿Quién es Incrédula, Dios? ¿Quién claro. es Dios? ¿Por qué yo debo de obedecer? Por qué tengo que adorarle? Y se hace preguntas que para nosotros como creyentes las tenemos y esas son las respuestas que debemos ir y compartir con ellos. Así es. Y en este caso, como mencionó Manuel, en Apocalipsis 14:6 dice, vi volar por medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo, teman a Dios y denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es el mismo mensaje que de alguna forma Dios le envió a Faraón, en este caso la palabra adoración, ¿no? Así es, sí. Eh, no, no precisamente para que Faraón le adorara, pero que dejara ir a su pueblo. A adorarlo. Quería una relación con su pueblo. El Señor, como más adelante lo mostró cuando les mandó a hacer el santuario, Así es. habitar en medio de su pueblo. Eh, la reacción o la actitud de Faraón fue de rebeldía y se perdió muchas cosas si él hubiera aceptado desde un principio el llamado que Dios en cierta forma le estaba haciendo. Este era un llamado entonces para Faraón, Manuel también, para que se arrepintiera, para que él pudiera Sí. conocer. Pero podemos concluir diciendo que Faraón no quiso nada, tener una relación con Dios. Eh, Dios, pastor, que conoce el final desde el principio, sabía qué actitud iba a tomar Faraón y por eso creo yo que le preparó todas esas plagas para mostrarle que las deidades que ellos adoraban no significaban nada ante el poder de Dios. Sin embargo, Faraón no aceptó nada de eso y pagó su rebeldía con la muerte de su primogénito. Wow. Hubo una consecuencia por la actitud rebelde, Así ¿verdad? es. Para terminar, Manuel, hoy estamos viviendo un momentos de incertidumbre, donde todo es cuestionable en nuestro mundo, donde vemos guerras, donde vemos destrucción, muerte, donde vemos racismo, donde vemos rechazo contra el pueblo, en este caso hispano, ¿no? Aquí en Estados Unidos. Y es muy natural que yo pueda sentirme desanimado. Es muy natural que yo pueda pensar, ¿será que ya Dios se olvidó de nosotros? Yo quisiera terminar en este momento con una lección
que usted pueda decirnos, una enseñanza. ¿Qué le podemos decir en estos momentos de tanta oscuridad y momentos nublados? ¿Qué le podría decir usted a la hermandad, verdad, sobre esta situación difícil en que estamos desanimados? ¿Puede compartirnos alguna Sí, enseñanza? tengo un pensamiento que se encuentra en el libro Patriarcas y Profetas que me gustaría compartir con la audiencia. Dice en la página 275, se demostró a los egipcios que la tierra está bajo el dominio del Dios viviente, que los elementos responden a su voz y que la única seguridad consiste en obedecerle. Qué bonito. Wow. Lo que a mí me gustaría compartir con mis hermanos, que estamos en estos momentos en este país sufriendo de persecución, que reconozcamos que vamos a tener muchas dificultades en este mundo, pero si nos acercamos al Señor, Él puede guiarnos a una vida mejor y ser felices esperando el pronto regreso de Jesús. Qué bonito, qué bonito. Y eso nos da esperanza, ¿no es cierto? Porque eso nos ayuda a saber que no estamos solos, de que a pesar de la adversidad, Dios todavía lucha con nosotros. El mismo Dios que luchó por su pueblo en Israel, de Israel en el pasado, es el mismo que lucha hoy por nosotros. Gracias, Manuel, Amén, por compartir hoy estas enseñanzas con nosotros. Apreciamos mucho su presencia. Que Dios le bendiga. Y también, queridos amigos, queremos animarles a que no bajemos la guardia. Es momento de estar unidos. Son señales de que Cristo viene pronto. Es momento de redoblar esfuerzos en esperanza, en confianza, en compartir a otros. No siempre van a estar de acuerdo con el mensaje que vas a llevar, como el faraón no estuvo de acuerdo, pero aún así hay que proclamarlo. Bueno, pues gracias por ello. Queremos entonces terminar con una breve oración, Manuel, y quisiera que usted pudiera despedirnos en oración, claro por que favor. sí, pastor. Eterno Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Amén. Te damos gracias, Señor, porque estas lecciones nos preparan aún mejor para recibir a Cristo Jesús. Ayúdanos a asimilar estas lecciones, Señor, para ponerlas a práctica. Y gracias por la oportunidad que nos das de seguir aprendiendo, Señor, de tu amor, de tu misericordia. Amén, Lo rogamos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, queridos amigos. Pues bueno, les seguimos invitando la próxima semana para que puedan seguir con nosotros en este fascinante estudio de la Biblia. Y por favor, inscríbete a nuestro canal ahí en Betel Adventista y así poder juntos aprender más cosas. Hay cosas lindas. Puedes seguirnos en nuestros cultos en vivo y comparte también la señal con aquellos. Haz clic en la campanita para que pueda llegarte las notificaciones y así puedas recibir la gran bendición de Dios. Que Dios les bendiga, cuídense mucho y miles de bendiciones.